Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra y pues qué más apropiado que ir a la sabiduría, al conocimiento de Dios. Como decía el pastor, hoy hay decisiones que se están tomando en nuestro país que van a marcar, digamos, el transcurso de los próximos años. Usted y yo somos responsables de esto y lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Pero no solamente eso, Él demanda también de nosotros algo. Y vamos a verlo. El título de esta reflexión se llama ¿Es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? Y no sé si usted alguna vez su vida se ha encontrado en esa posibilidad de morir. Y cuando eso pasa, usted y yo pues nos ponemos nerviosos. Muchas veces, a veces perdemos la esperanza. A veces nos angustiamos y a tal grado hasta dudamos. Y cuando eso pasa, ofendemos a Dios, porque Dios no cambia, es uno de sus atributos, recuérdenlo, Dios no cambia. ¿Y qué ha dicho Dios? Que Él tiene el control, que tiene el poder, que cuando Él dice se hace, que su palabra tiene poder. Por eso la palabra de Dios que ha sido entregada, aunque fue escrita por hombres, es inspirada por Dios. Y lo que en ella está escrita no se compara a ningún otro libro. Y vaya por un momento al libro de Lucas, capítulo 7, verso 1 al 10. Allí vamos a ver cómo se desenvuelve este tema de es de vida o muerte. Y habla de un hombre, de un oficial, que era un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía a cargo el control o el manejo de 100 hombres, 100 soldados. Este oficial, si usted lo lee allí, en los versículos que vamos a leer, tenía un siervo, y ese siervo estaba enfermo, y él, como oficial, sintió la necesidad, como lo amaba, de poderlo ayudar. A veces no solo falta consentir, hay que actuar, y es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso es de vida o muerte. Dice en Lucas capítulo 7, y ustedes me siguen, verso 1 al 10, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto. Pero él ama a nuestro pueblo, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otros: ven y vienen, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Vamos a orar. Padre Santo, delante de tu presencia estamos, Señor, para pedirte, Señor, perdón, porque muchas veces hemos dudado de ti. Sabemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Tú nos has creado, tú nos has redimido. Nada de lo que hagamos o digamos, Señor, es por nosotros, sino porque tú lo permites. Tú has permitido que hoy yo esté aquí delante de mis hermanos. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que eres el Maestro, tú que enseñas, redarguyes, yo te clamo a ti, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras a nuestra vida. Posiblemente ya hemos escuchado este relato, Señor, pero tu palabra, cada vez que llega a nuestra vida, Señor, tiene algo nuevo, porque es lo que es tu palabra. Es como una fuente inagotable, Señor. Gracias porque tú vives en nosotros. Ruego a ti por Colombia,
por lo que está sucediendo en este momento, Señor, en muchos lugares de Colombia. Sé tú, Señor, dirigiendo, Señor, ese voto para las personas que realmente, Señor, tienen temor de ti y van a trabajar para ti, no para ellos mismos, Señor. Te pedimos, Señor, porque ayudes al pueblo cristiano, Señor. Hay muchos también, Señor, queriendo trabajar, pero, Señor, a veces no vemos esto, Señor, pero te pido que los ayudes, Señor, porque sabemos que tú nos enseñas que debemos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Y es que cada día, Señor, nosotros lo tengamos siempre bien claro. Sabemos, Señor, que tu voluntad es agradable y perfecta. Ahora, Señor, nuevamente te pido, Señor, habla nuestra vida, Señor, y que lo que allí vayamos, Señor, a ver, Señor, lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. En esos 10 versículos, también este mismo pasaje se encuentra en Mateo 8, 5 al 13, si lo quiere leer. Vemos a un centurión y son dos cosas que quiero que usted se lleve. Una, la fe, y otra, la autoridad. La autoridad. Por favor, Miguelito, coloca la primera diapositiva. El centurión es un oficial romano, comandante de 100 soldados o más tarde de una cantidad algo mayor. Su responsabilidad era muy grande, ya que debía responder con su propia vida por los prisioneros, las ciudades o las provisiones que eran encomendadas a su cuidado. Era un hombre acomodado económicamente, pues su salario era muy significativo. Tenía a su haber algunos méritos humanos dignos de resaltar. ¿Qué sabemos nosotros del centurión? ¿Qué otro centurión encontramos en la Biblia? ¿Recuerdan a Cornelio con Pedro? Dice que era un centurión que se convirtió o tuvo simpatía por el cristianismo. El Señor le habló. También hablamos de otro centurión allí en la cruz, en Mateo 27, 54. Cuando Jesús murió, él dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y hubo otro centurión que también conoció al Señor ayudando a Pablo en Hechos 27, del 1 al 3. Lo que estamos viendo en este relato es 3 cosas principales. El centurión tenía en especial muy claro esto de la fe y la autoridad. Como militar, el militar tiene que saber que tiene que cumplir órdenes, pero también tiene que hacer cumplir sus órdenes, ¿cierto? Eso habla de autoridad. También dice que en 3 cosas vamos a ver: la necesidad del siervo, la petición del centurión y la respuesta del Salvador. Si hablamos de fe, ¿qué podemos nosotros entender por lo que es la fe? Dice en el siguiente, por favor, Miguelito. La fe que produce milagros. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Ahí está abajo, mírenlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, usted no se esfuerce más. Sin fe es imposible agradar. Y cuando hablamos de fe, hablamos de algo que usted y yo no vemos o no escuchamos. Y si usted revisa en lo que el Señor ha hecho con su vida, seguramente que muchas de las cosas, de las respuestas, han sido en fe. O por un trabajo, por una economía, o por su hogar, o por la misma vida. Porque cuando hablamos de Dios, es como lo que vemos a esa persona, ¿sí? Nosotros estamos con los ojos cerrados. Y si estamos con los ojos cerrados, ¿qué hacemos? Por favor, un clic allí, Miguelito. La fe ve, ¿qué? Lo invisible, ¿cierto? Dice que Abraham, cuando salió de su parentela, salga de su tierra y su parentela, y lo voy a hacer un hombre de una gran nación. Y aunque tenía dinero, tenía como, no sabía dónde iba. Él tampoco podía haber preguntado. Y aparte que no ve lo invisible, ¿qué más hace? Siguiente, por favor. La fe oye lo inaudible. Es decir, que ya usted está confiado, tranquilo, tomado de la mano de Dios. Y eso en un cristiano tiene que mostrarse. Usted no tiene que decirlo. La fe sin obras dice que es, ¿qué? Muerta. Y nosotros lo tenemos claro, ¿cierto?
La otra es la autoridad. La autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es el derecho de actuar o hablar en determinada manera de acuerdo con la autorización de un poder más alto. Se lo repito. La autoridad es el derecho de actuar o hablar en determinada manera de acuerdo con la autorización de un poder más alto. ¿Quién será quien tiene la máxima autoridad? Dios. Dios es la máxima autoridad, porque por encima de Él no hay nadie. ¿Sí? Él es el supremo. A Él usted y yo nos rendimos. Y quiero que lea por un momento que allí en ese verso, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Acercándose Jesús le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús recibió la autoridad de su papá. Solo Dios tiene la autoridad absoluta. El hombre tiene una autoridad limitada. Recuerde eso, hermano. Usted y yo tenemos una autoridad limitada. El presidente de Colombia es la autoridad de las fuerzas militares. Y de las fuerzas militares, después del presidente, ¿quién es? El ministro de Defensa. Y luego el ministro de Defensa, pues habrá un general, un comandante en jefe, y cada uno tiene un nivel de autoridad. Mire lo que dice Juan, capítulo 19, versos 10 y 11. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba, porque eso es el que me entregó, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Qué es lo que dice? Que ninguna autoridad es nuestra si no ha sido dada por Dios. Entonces ya tenemos fe y tenemos autoridad. La autoridad dice que, la fe dice que es eso que usted no ve, que no oye. Y volvamos nuevamente a Lucas, capítulo 7. ¿Qué vemos ahí en la historia de Lucas? Una petición o una necesidad. Piense por un momento, ¿tiene necesidad o ha tenido necesidad? Sí. Pero si la necesidad no es suya, igual le interesa, igual le importa, igual intercede, a veces sí y a veces no. Porque si nosotros somos sinceros, a veces pensamos más en nuestra necesidad. Y es interesante que cuando nosotros hacemos eso, Dios que está mirando, Dios que está viendo, Él está como dispuesto a concedérnosla, pero Él sabe cómo, ¿cierto? La necesidad del siervo. Dice que el centurión era un hombre que, según lo leíamos, acomodado. Era un militar. Y como militar, pues él tenía de pronto necesidad, pero pues no tanto como la de su siervo, pero de alguna forma, ¿cómo uno preocuparse por los demás cuando yo soy el que estoy mandando? ¿Cómo es que se llama el título de la reflexión? ¿Es de vida o muerte? Vamos a ver tres cosas de esa necesidad del siervo. Primero, vamos a ver en el versículo 2 de Lucas 7, dice: y el siervo de cierto centurión, quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea que había una total impotencia. Lo primero que vamos a ver era que estaba enfermo, o sea, una total impotencia, pero no tenía una gripita. Dice que estaba a punto de morir, es decir, que la cosa era de vida o muerte. ¿Se podía ayudar a sí mismo? No. ¿El centurión lo podía ayudar, aunque tenía como dinero? Tal vez no. Pero ¿qué fue lo que él hizo? ¿Qué hizo el centurión? Dice que él se preocupó y él dijo: bueno, si uno está enfermo, ¿qué necesita? Un médico. ¿Y quién nos puede dar la ayuda? Ah, yo ya sé quién. ¿Sí? Y es directamente Jesús.
Lo primero, total impotencia. Segundo, gran miseria. ¿Cómo así gran miseria? Dice que él estaba, ¿qué? No solamente estaba enfermo, sino que estaba atormentado. Mateo 8:6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Entonces la condición era que estaba enfermo, o sea, impotente, ¿cierto? No podía hacer nada por sí mismo, estaba en una gran miseria porque estaba siendo atormentado. ¿Quién estará atormentado hoy en día? ¿Y por qué razón? Aquella persona que está sola, en su pecado. ¿Qué hace un necio? Un necio se ríe del pecado, no tiene cuidado, hace lo que quiere. Entonces, como algo más adicional a esto, era impotente a nivel de que no podía sanarse a sí mismo, era en gran miseria y también tenía un peligro inmediato. Lo veíamos en el versículo 2 del capítulo 7, estaba a punto de morir. Cuando uno está en esa situación, ¿cómo se pone? Dócil, se deja hablar, lo que le digan uno lo hace. Hace poco escuchamos una noticia de un hermano que asistió muchos años acá, John Jairo Álvarez, y nos dijeron, oren por él, porque tiene cáncer. Yo fui a visitarlo cerca de mi trabajo, oré por él, lo hemos tenido en oración, yo sé que muchos también, y hace poquito escuchamos noticias, ya le hicieron el examen y ya no tiene cáncer. Y gloria a Dios, porque cuando uno está en ese punto de morir, pues realmente uno dice, se me acabó todo, ¿cierto? Entonces el peligro inmediato a punto de morir. Entonces, volvamos a repasar. Lo primero que él hizo en esa petición, en la condición de este cero, total impotencia, miseria y aquí un peligro. ¿Qué hizo el centurión? Según él, lo que tenía a mano. Dice que él hizo una petición al Señor Jesús. Versículo número 6 del capítulo 7. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Él envió a unos ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Dice, él hizo una petición, pero una petición, ¿qué sucede cuando usted pide algo? O se la conceden o se la rechazan de entrada, ¿cierto? Y él contó con la bondad de que el Señor le tuvo en cuenta. Cuando habla que el centurión hizo esto, él era gentil, o sea, que no caminaba con Jesús. ¿Cómo podía él saber que Jesús podía hacer eso? Mire lo que nos dice Romanos 10:17. Alguien que lo lea, por favor. Romanos 10:17. La fe, tendría que tener fe, haber escuchado lo que hizo Jesús, creyó en su corazón, él muestra carácter en la oración, cosas que nosotros como creyentes debemos tener, carácter. Él hizo una petición, pero esa petición fue fervorosa. ¿Qué dice ahí en ese versículo número 3? Dice, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. En otras palabras, le rogó a Jesús. Le dijo, mire, tengo a alguien que está enfermo y yo sé que usted puede ayudarme. ¿Es fácil rogar? ¿Es fácil pedir con ansiedad? Dice que unos hombres por allá, la suegra de Pedro que estaba enferma, hablaron de Jesús y Jesús la sanó. Entonces lo primero que él hizo fue una oración fervorosa. También hizo una oración humilde, porque lo acabamos de leer, dice, yo no soy digno ni siquiera de acercarme a ti, de que entres a morar a mi casa. Él tenía claro eso, de que no era digno. Y eso de no ser digno habla de humildad de espíritu. Una persona que gobernaba, que tenía dinero, que manda a otros, tiene esa condición de humildad de espíritu. Es como extraño, ¿cierto? Cuando usted ve una persona que tiene poder o que tiene dinero, regularmente es una persona fuerte, es una persona que no se doblega, que no pide disculpas, sino que manda, ¿cierto? Porque tiene como ese deseo o ese anhelo de querer controlar. ¿Cómo serán las cosas a la vista de Dios cuando uno se hace que uno es como indigno? ¿Recuerdan en la ilustración de ese publicano y ese fariseo?
que no levantaba la mirada y decía, ni siquiera puedo levantar la mirada, no soy digno de dirigirme a ti. Cuando Dios mira la condición de nuestro corazón, esa indignidad nos hace dignos. Entonces Dios está mirándole allí su corazón. Cuando Él hace esa petición de humildad, por eso Jesús rápidamente le contestó. Pero dice allí la tercera, creyente. Creyente. Versículo número 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué dice Juan 20:27? Juan 20:27. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. La versión de Reina Valera dice que no sea incrédulo, sino creyente. Entonces, él tuvo que creer la palabra, ¿cierto? Que Dios. ¿Y qué es lo que me dice la palabra? Que la palabra de Dios no puede fallar. Tenga eso en mente. La palabra de Dios no puede fallar. Hay muchas personas que están sirviendo en dolorosa esclavitud al Señor. ¿Cómo así? Eso no es esclavitud. Yo le voy a decir por qué. La persona está confiando en Dios, pero espera señales. Espera como algo extraordinario en lugar de confiar en la palabra de Dios. Uno se encomienda al Señor. Dice, mire los pajaritos. Ellos no trabajan, Dios los sustenta. Usted tenga vestido, tiene suficiente. Dele gracias a Dios si tiene algo más. Confía en Él. Yo estoy contigo, yo no te dejaré, no te desampararé. Y uno, tras una pequeña dificultad, ya se derrumbó. Dice el Señor en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, viendo cómo este centurión actuó de una manera humilde, como creyente, en fervorosa su oración, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Inmediata, rápida. Vea el versículo número 6. Bien, vamos al 8, perdón, al 8. Dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. La respuesta del Señor fue rápida. La oración que él había hecho por su siervo, el Señor la contestó. Fue alentador, o fue una oración, una respuesta alentadora. Si usted recibe respuesta, pues usted está tranquilo. ¿Pero por qué fue alentadora? Por la fe. El Señor estaba allí resaltando esto de un hombre que gentil, o sea que no era judío. En Mateo 8:13 dice que esa oración también fue eficaz, porque nos dice, y fue sanado su criado aquella misma hora. Y nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una petición, una necesidad, una petición y una respuesta, lo que nosotros regularmente tenemos. ¿En qué conclusiones podemos nosotros encontrar esto? Si nosotros hablamos de fe, podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, muy claro, la muerte de Lázaro, de Betania. ¿Cómo fue? Jesús fue, y que era amigo de la familia. Y cuando Lázaro murió ya había pasado 4 días. Y ya pues imagínense, después de 4 días, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? Ya las esperanzas volaron hace rato, ¿cierto? Ustedes decían, mire, ya no venga, ya no haga nada porque ya para qué, ya perdimos todo el impulso. Y es lo que nos pasa a nosotros con la fe.
Dice que muchas veces nuestra fe o la situación que nos lleva a nosotros es a tener que estar dudando de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros no estamos confiando en Él. Estamos esperando que nuestra fe a veces como que se alimente de una manera maravillosa, pero no sabemos cómo. Y la vida del creyente, la vida del cristiano, se basa en eso, en fe. Por eso por lo que dice la palabra, sin fe es que imposible agradar a Dios. En Juan 11:21 nos dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se refleja usted ahí? Tenía la situación, yo sabía que no iba a salir. Lo mismo de siempre. ¿Para qué pedimos? No vengamos a orar, tranquilos. Usted y yo reflejados en ese versículo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo vamos a recibir del Señor bendiciones si tenemos esa clase de fe? Pasamos de un lado al otro fácilmente a no creerle al Señor. Otra situación de fe, cuando hablaba en Marcos 6:31, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Lucas 9:10, él les dijo, dales vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pedazos, levantando los ojos hacia él, los bendijo y los partió. Situaciones apremiantes de nuestra fe. Si es de vida o muerte, ¿qué podemos nosotros decir? ¿En qué creen ustedes que podemos aplicar lo que aprendemos en esta mañana acerca del centurión? Primero, el hecho de no ser digno ante Jesús. Usted y yo somos beneficiados por la gracia y misericordia de Dios. Usted y yo no hemos hecho nada. A Dios le plació seleccionarlo, tomarlo. También tenemos que reconocer la autoridad, la total autoridad que tiene Jesús. ¿Quién tenía autoridad sobre los soldados? El centurión. ¿Qué autoridad tenía Jesús? En lo que acabamos de leer sobre la enfermedad, ¿cierto? Porque él simplemente lo sanó. ¿Pero de qué manera? En control remoto. ¿Conocía al centurión? No. ¿Sabía que estaba diciendo la verdad? Claro, es Dios. Pero sin tener que conocerlo, él simplemente lo concedió e hizo lo que tenía que hacer. Entonces, qué bonito. Y la pregunta es, ¿usted reconoce la autoridad de Jesús en su vida, en su problema, en su necesidad? Si no es así, ya es hora que lo hagamos. Qué bueno ser reconocido por Jesús. Qué bueno ser reconocido por Jesús. Y coloqué una frasecita allí, lo demás no importa. Las personas que estaban alrededor de Jesús, ¿qué veían de Jesús? ¿Por qué lo seguían? Porque querían recibir alimento, porque querían recibir sanidad, mas no porque le reconocían como hijo de Dios, esa necesidad de salvación. ¿Jesús impresionaba a alguien o no? Piense allí con Lázaro, 4 días, la gente mirando. Qué ridículo el que está haciendo Jesús. Yo ni siquiera quiero ser uno de sus discípulos, porque ahorita la gente se le va a reír en su cara. Y ahí esperando. Cuando dice, quiten la piedra, sal, Lázaro, ven fuera. Y sale allí, se pone de pie. Toda la gente mirando. Bueno, sería haberle tomado una foto, la cara de las personas. Abriendo la boca y diciendo, no puedo creerlo. ¿Quién ha hecho esto antes? Solo Jesús. La gente se impresionó con Jesús, pero dice la palabra que el que impresionaba, ahora estaba impresionado. El siguiente, por favor, Miguelito, la siguiente. ¿Qué es fe? Dice, una actitud constante de confianza y dependencia en Dios. Si quiere, defínala ya, cópiela y piénsela, analicémosla y pongámosla en práctica. Dice, una actitud constante de confianza. Confianza no da pie a la duda. Confianza es cuando nosotros sabemos que aunque yo no pueda, Él sí puede. Y dependencia. ¿A usted le gusta depender?
Creo que no, ¿cierto? Es bueno tener plata en el bolsillo, es bueno saber que tengo mi trabajo en una buena empresa, es bueno saber que tengo mi casa, mi carro y un seguro ya, mejor dicho. Yo ya me puedo morir tranquilo porque mi casa va a quedar asegurados. Eso no es depender. Depender es saber que lo mío no es mío, sino es de Él y que Él manda sobre mí. Entonces dice dependencia en Dios. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el siguiente, Miguelito, Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él todo lo tiene y todo lo puede. ¿Cómo lo puede impresionar? Difícil, ¿cierto? Pero este gentil dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si usted mira, es un poquito de lo que pasa hoy en día en nuestra iglesia y en nuestra Colombia. ¿Esa fe estará acá o estará allá afuera? Usted y yo somos gentiles, no somos judíos. Sin embargo, recibimos la bendición de Dios. Pero cuando usted habla de fe, hay gente que tiene fe, que confía en Dios y que sabe que pase lo que pase. Estoy hablando de John Jairo, que le conozco, que por muchos años aquí lo estuvimos compartiendo, y si usted escuchaba, él iba a nuestro pastor Mario Hoyos y le pedía consejo, y se independizó y tiene su empresa, y en fe honró a su mamá, y el Señor le ha bendecido. Es una persona que ha dado muestras de que realmente es un creyente, y el Señor ha dado como respaldo a esto. Yo le pregunto, ¿a usted no le gustaría recibir eso de parte de Dios? Que Dios le diera esa bendición. Mira, ahí tiene la respuesta, la fe. Ni aún en Israel, uno podría preguntar, ni aún en San Fernando he visto tanta fe. Y uno dice, uy, Señor, Dios mío, ojalá sea así, porque a ti no te puedo engañar. Entonces, él se maravilló de este hombre. ¿Qué piensan ustedes de cómo el centurión pudo realmente conocer a Jesús y los judíos? ¿Quién le conoció o le entendió mejor? ¿El centurión o los judíos? Solo dilo, y así será hecho, porque yo sé que tú eres Dios, porque sé que tienes el poder sobre la enfermedad, porque sé que tú lo que dices lo cumples, tu palabra es fiel. ¿Y qué decían los judíos? Estaban detrás de él, los fariseos, buscando cómo matarle. No entendían el mensaje. Ahora yo pregunto, ¿usted y yo entendemos realmente lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana? Porque es de vida o muerte. ¿Qué está ocurriendo hoy? Estamos confiando nuestro voto a una persona que posiblemente no conocemos, pero que esperamos que esa persona diga lo que está diciendo que va a hacer y que cumpla. En mayo por allá vamos a hacerlo con el presidente de Colombia y ya desde ya debemos estar orando, pero hay que tener confianza en una persona que con todos estos problemas y dificultades se puede hacer algo. Ahora, si eso es así, ¿quién cree usted que tiene todo el control? Dios. Él no hace nada, está por encima de Dios. Eso quiere decir que este centurión tuvo un mayor discernimiento que los judíos para identificar correctamente la persona, palabra y obra de Jesús. Yo no sé cómo nos va, pero a veces es triste que nosotros tomemos malas decisiones cuando tenemos un Dios todopoderoso, quien es el que nos dirige. Nuestras palabras hablan más, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y yo le pregunto nuevamente, ¿cómo hizo él para mostrar su fe? El centurión. ¿Cómo lo hizo en ese relato? ¿La gente habló bien de él o habló mal? Bien, ¿cómo? Cuando envió a unos ancianos, él decía que era centurión, pero él no podía hablar directamente con Jesús, porque él decía, bueno, yo no soy digno de poder siquiera dirigirme a él, ni que entre a morar a mi casa. Yo soy un hombre bajo autoridad, ¿sí? Pero sí estoy seguro de algo. Si tú dices, no más es suficiente para mí. Pero lo interesante es saber que este hombre tenía hechos que hablaban de lo que él creía. ¿Qué hizo? Construyó una sinagoga. Es decir, se metió la mano al bolsillo
e invirtió. Cha. ¿Y qué recibió? Bendición, reconocimiento, honor. Y de pronto cuando lo hizo no estaba pensando que me voy a encontrar con Jesús y Jesús va a hacer esto. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que quede. Ahí voy a estar, ahí está mi nombre. Solo faltó que le colocaran el nombre, ¿no? Centurión fulanito de tal, para que nadie le quitara ese honor. Sin embargo, dice que él no solamente hizo eso y la gente creía en lo que él hacía, sino que él era un hombre que realmente era, digamos, corroboraba con lo que hacía. Confió plenamente en el Señor y recibió esa sanidad para su siervo. No nos dice más que haya sucedido, pero si la recibió es porque estuvo contento, se sintió bendecido. ¿Usted ha recibido una sanidad en su vida donde el Señor le ha dado respuesta? ¿Cómo se siente, hermano? Oh, Señor, gracias, no lo merecía. Gracias, Padre. Es por ti. Por último, ¿en qué creen ustedes que podemos aplicar esta pequeña reflexión? Pongamos en práctica la fe. ¿Cómo? Confiando en Dios. Él puede con su problema, con la enfermedad, con el pecado que no hemos querido dejar. Él puede, Él ya tiene la victoria, Jesús nos la entregó en la cruz. ¿Para qué necesitamos fe hoy en día? Hoy necesitamos fe para creer en personas que pueden llegar a cambiar nuestro país. Y no tal vez en un político, porque el político no cumple, es lo que nosotros decimos. Pero Dios puede hacer en las personas lo que usted y yo no. ¿Es así o no es así? Dios cambia personas. Hace poco murió un gran predicador. Dice que era el consejero de los presidentes, el pastor de los presidentes. Y cuando llegaban, lo llamaban para recibir consejo. Chévere, ¿no? ¿Para qué necesitamos fe? La provisión de nuestra iglesia. Hace poco teníamos una asamblea. ¿Y qué decían los libros? Estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Estamos listos para señalar? ¿O estamos listos para ofrendar? ¿O estamos listos para trabajar? ¿Estamos listos para confiar en Dios? Hay personas que están buscando pareja. ¿Requieren fe? Claro. Hoy no es fácil, nunca ha sido fácil, pero el Señor ya se la tiene preparada. Un proyecto. Cuando usted va a iniciar un proyecto de vida, un proyecto en lo que usted quiera desarrollarse, usted tiene que tener fe en que Dios está con usted y lo está dirigiendo. Y siempre vienen a mis palabras, a mi mente esas palabras de Jesús, ¿cierto? Que Dios estaba con José, porque todo lo que él hacía, ¿qué hacía Jehová? Lo prosperaba. Señor, yo quiero eso para mí. Fe en el ministerio. Si yo vengo a la congregación y estoy trabajando en la congregación, la obra que yo hago es porque Él me ha permitido y Él me está llevando a hacerlo mejor, como yo lo estoy haciendo acá, y espero que así sea. Pero el deseo no es lo que yo, sino lo que Él tiene para mí. ¿Qué tiene Él para mí? Anhelemos eso. Fe en sus hijos. Hoy en día no es fácil levantar a un hijo, pero es como dice una hermanita por aquí que está, es mi legado, es mi legado. Le enseño a orar, le enseño a predicar, le enseño a ofrendar, le enseño a tener fe. Y cuando yo me vaya, esa persona va a hacer lo propio con los suyos. Fe en lo que Dios le permita realizar. Y seguro que usted tiene algo que desea realizar. ¿Es de vida o muerte? Ya no podemos demorarnos más. Dios tiene ahí la solución. No es fácil creer. ¿Recuerdas lo que hizo Tomás? Hasta que no vea la mano, hasta que no vea el costado, no creeré. Uy, no, Señor, ya es suficiente. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. ¿Y el versículo clave cuál será? ¿Cuál será el versículo clave? Ayúdenme. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Versículo número 9, ¿cierto? ¿Sería bueno que el Señor pudiera decir eso de nosotros? ¿No le gustaría a usted? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado y santo, Señor, tú eres grande, eres eterno. Y estos son solo unas palabras de aliento que nos están ministrando, Señor, para decirnos, Señor, que como creyentes, como cristianos, debemos tener fe. Y no una fe pobre,
sino una fe realmente como la que tuvo este centurión, confiando en tu palabra, que nunca, Señor, va a fallar. Señor, necesitamos que este país, con tu ayuda, Señor, salga adelante. Con tanta dificultad, está siendo antes de bendición para otras naciones, como por ejemplo Venezuela, Señor, que está en graves problemas económicos. No somos mejores, Señor, somos bendecidos por ti. Allí hay muchos creyentes y hermanos y familias, colombianos también, Señor. Clamo por ellos, Señor, como este centurión intercedía por su siervo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Nos da gozo poderla compartir porque no estamos diciendo mentira. Estamos hablando de algo que es real. Tú no has cambiado. Tú eres fiel. Eres poderoso. Eres grande. Eres eterno. Gracias, gracias por tenernos, Señor, en tu familia. No merecemos, Señor, tanta misericordia. A ti te plació, Señor, y te damos la gloria a ti. Pedimos por esta congregación, por nuestros pastores, Pastor Jairo, su esposa Diana, sus hijas Daniela, Sara, Señor. Tú los has seleccionado, tú los tienes en este lugar. Imperfectos, Señor, como cualquier hombre, pero bendecidos, Señor, porque son siervos tuyos. Veíamos las palabras de nuestro pastor en la asamblea. Tú sabes, Señor, que con tu ayuda, Señor, esta iglesia seguirá siendo aún más grande, Señor, porque es por ti y para ti que estamos trabajando, Señor. Gracias porque por esa fe, sin ver, estamos viendo ese colegio que dice Diana, Señor. Sin fe, realmente no podríamos hacerlo, pero con fe escuchamos a todos esos niños correr y lo que allí va a suceder. Gracias, Padre, porque todos juntos, Señor, haremos tu obra. Y lo más importante, que muchos sean salvos, Señor. Por eso no queremos dejar pasar este tiempo, este momento. Y si usted, amigo o amiga que nos acompaña esta mañana y que ha escuchado esta reflexión, quiere invitar a ese Jesús que es Dios, que tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el pecado, a morar en su corazón y decirle: Jesús, quiero aún conocerte más, quiero que seas mi Salvador, mi Señor en mi vida. Yo te invito a que entres a morar en mí. Si alguien quiere hacer esa oración, es una oración que puede cambiar nuestra vida de una condenación a una salvación eterna. Qué gran decisión. Y si usted no la ha hecho antes y quiere hacerla, yo le invito en esta mañana a que levante su mano, que no le dé pena. Esto no se trata de pena, como decía el título de la reflexión, es de vida o muerte. Mientras tengo vida hay esperanza, pero cuando ya muero ya no tengo más oportunidad. Y en esta mañana usted la tiene. Dios está mirando, Dios está dándole ese regalo que es su Hijo Jesús, que entregó su vida por usted. Si alguien quiere en esta mañana recibir a Jesús, puede levantar su mano y decir: yo quiero ser parte de tu familia. No es un cambio de religión. Jesús no es religión. Jesús es Dios. Jesús es el único camino al Padre. Él ya pagó por ti y por mí sin conocerme, y lo hizo porque nos amó y nos ama. ¿Alguien quiere recibir a Jesús en su corazón que no lo haya hecho antes? Levante su mano. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Nos vamos llenos de gozo en nuestro corazón, porque vemos, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos, Señor, que en fe vamos, Señor, no por vista, sino en fe, Señor, creyendo que tú tienes cada día cosas mejores para esta iglesia, para nuestros pastores, para nuestras vidas, para nuestro problema, para nuestra necesidad. Gracias porque tú vives, porque tú eres real. Nadie se escapa, Señor, al control tuyo. Te doy la honra a ti, Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente.